Bueno, vamos a continuar con estas jornadas tan interesantes que estamos haciendo sobre el transporte marítimo de corta distancia. Vamos a hacer ahora una presentación sobre un caso de éxito en el puerto de Cartagena. Para ello, pues vamos a comenzar un poquitillo contando primero una pequeña introducción de lo que es el propio puerto de Cartagena y así contextualizar un poco el panorama donde nos encontramos. En primer lugar, pues vamos a ver el puerto en sí. Vemos en la diapositiva, en la parte de la izquierda, una dársena, la dársena histórica de Cartagena, y en la parte derecha la dársena de Escombrera. La dársena de Escombrera es una dársena muy reciente, de tal forma que tiene un uso comercial. En principio fue a mediados del siglo XX cuando empezó la utilización de la dársena de Escombrera, pero en este corto periodo de tiempo pues ha conseguido de que realmente más del 95% del tráfico del puerto de Cartagena se desarrolle en esta dársena. Empezó como una dársena con la primera refinería dentro del territorio peninsular de España y hoy en día la mayor parte de los tráficos se desarrollan aquí, ya que a finales de los años 80 se tomó la decisión en el puerto de Cartagena de que todos aquellos tráficos que pudieran tener una mayor interacción no tan positiva con lo que es la actividad humana se trasladara a la dársena de Escombrera, de tal forma que en la de Escombreras hoy en día se manipulan todo lo que son los tráficos industriales del puerto. El movimiento de mercancías por el puerto de Cartagena pues está en los últimos años en torno a los 33-35 millones de toneladas. Ha ido fluctuando en los últimos años y en el año 2020 se ha convertido en el primer puerto español en lo que es la suma de importaciones y exportaciones dentro del territorio nacional. Dentro de estas 33 millones de toneladas, la mayor parte de ellas se deben a los graneles líquidos. Ya digo que principalmente vinculado a lo que es la atención de la refinería de Escombreras, que es la mayor refinería que existe hoy en día en territorio español y de las mayores a nivel europeo. Y además también atendemos a otra refinería que está en el centro de la península, la refinería de Puerto Llano. Además de los graneles líquidos, en segundo lugar tenemos a los graneles sólidos, que los principales tráficos son la importación de agroalimentarios y por otro lado también otros graneles sólidos vinculados a la nueva actividad, a la modernización de la refinería de Escombreras. Volviendo otra vez a lo que es la dársena de Cartagena, la dársena de Cartagena ha quedado como una dársena en su actividad muy vinculada con el uso ciudadano. Es una dársena donde se dan los tráficos de los cruceros turísticos, de las marinas deportivas y bueno, la zona de Puerto Ciudad, y además también quedan en las zonas un poquitillo más alejadas de lo que es el núcleo urbano actividades todavía comerciales, como son la manipulación de contenedores y la actividad vinculada a la importación sobre todo de limones del hemisferio sur en verano, así como la exportación de animales vivos. De esta forma nos hemos convertido, la dársena de Cartagena se ha convertido en tráfico de cruceros, por ejemplo, estamos situados dentro de los 50 principales puertos de cruceros a nivel mundial. En lo que es la exportación de animales vivos, empezó como algo pues testimonial, empezó con la crisis de las vacas locas, aquella crisis de las vacas locas, después con la crisis realmente económica de los años 2008-2010,
pues realmente las producciones ganaderas españolas pues tuvieron unos excedentes que le buscaron salida a través de la exportación, y en este corto periodo de tiempo el puerto de Cartagena se ha convertido en el primer puerto europeo en lo que es la exportación de animales vivos. En el tema que he comentado antes de lo que es la importación de los cítricos, principalmente de los limones del hemisferio sur, también ha sido una apuesta que realizaron los operadores del puerto de Cartagena ya hace ciertos años, pues empezaron hace unos 20 años o algo así, y se ha convertido el puerto de Cartagena en el principal puerto del Mediterráneo europeo, lo que es la importación de cítricos, ya digo, del hemisferio sur. Bueno, aquí tenemos una vista del tráfico. Evidentemente, el tráfico que he comentado de los cruceros son datos correspondientes al año 2019. Ahora, en la época pandémica, pues son tráficos que no es que se hayan reducido, sino que han desaparecido, pero ahora esperamos ya de que a partir del mes de mayo de este año pues empiece un poco a retornar lo que es el tráfico de los cruceros, y ya para el año 2021 empezará el crecimiento, y para el 2022-2023 esperamos volver a esos niveles anteriores a la pandemia en el puerto de Cartagena. Estamos hablando de un movimiento de cruceristas de unos 250.000 cruceristas a lo largo del año, que cada vez está siendo menos estacional, y afortunadamente el puerto de Cartagena también se está especializando en aquellos cruceros que están más vinculados a los que son los cruceros de lujo, que normalmente no solamente eligen el verano, sino el resto del año, ¿no? Que afortunadamente, gracias al clima del sureste español, pues tenemos un gran potencial en ese sentido. He comentado antes el tema de los animales vivos. Es algo que se desarrolla en la dársena de Cartagena, y entonces, pues bueno, como ya he comentado que es una dársena más vinculada a lo que es la actividad humana, pues realmente es un tráfico que estamos estudiando para trasladar esta actividad a la dársena de Escombreras, para lo que estamos acometiendo unas obras de infraestructura portuaria relevantes para que sí se pueda llevar a cabo en un corto plazo de tiempo. De lo que sería, ya he dicho antes, de que la dársena de Escombreras es una dársena industrial principalmente, más del 95% de los tráficos del puerto se mueven por esta dársena. Nos hemos convertido en el primer puerto español industrial en este sentido, en lo que es la manipulación de graneles líquidos y graneles sólidos, y además estamos tratando de diversificar los tráficos del puerto por medio de especializarnos en otros tipos de tráfico, como lo que es las cargas especiales, principalmente lo que son los aerogeneradores, así como una industria floreciente que son la atención a las plataformas offshore. Las plataformas offshore tienen una doble vertiente, ¿no? Por un lado, es un negocio que puede ser interesante a aquellos puertos donde se establezcan, para aquellas autoridades portuarias, y además, sobre todo, también a lo que es la industria auxiliar. Tiene un valor añadido en lo que es el entorno de la autoridad portuaria, que más que duplica, sino que multiplica más que por 10 lo que es el propio valor añadido a la autoridad portuaria. Es un tráfico que esperamos que en no mucho tiempo tenga también un crecimiento considerable por el puerto de Cartagena. Bueno, esto es una foto típica de un atraque de un granel líquido, donde realmente trata de poner de manifiesto de que realmente hay que tratar de optimizar lo que son las infraestructuras, ¿no? Para un granel líquido lo que hace falta, el tipo de tráfico que tenemos en el puerto de Cartagena, son por un lado unos atraques con grandes calados, y por otro lado, como veis, la superficie no es muy considerable la que se requiere, sino que sencillamente que haya unas plataformas para poder conectar las tuberías del buque con lo que es el ras de tuberías que van a las diferentes instalaciones que están conectadas a través del puerto. El puerto, evidentemente, lo que hace es una conexión entre lo que es el transporte marítimo y la gran industria que está instalada en todo lo que es el valle de Escombreras. Aquí estaría lo que serían
la manipulación de los graneles sólidos. Los graneles sólidos hemos tenido en los últimos años realmente una evolución en la importación de un tipo de graneles sólidos, de lo que era de una parte de graneles sólidos minerales a lo que es lo más vinculado a los graneles sólidos agroalimentarios, principalmente cereales y habas de soja, que son materia prima para la atención de las diferentes granjas de animales que se encuentran en el entorno del puerto, en lo que es principalmente en la región de Murcia, el Valle del Guadalentín, y gracias a la competitividad que tiene el puerto de Cartagena en los costes, no solamente de la autoridad portuaria, sino de las empresas del puerto, cada vez el hinterland del puerto se está extendiendo más hacia lo que es el interior de la península. Nosotros esperamos que a raíz de la conexión por ferrocarril, esa firme apuesta que tiene el puerto de Cartagena, firme apuesta no solamente en decisión, sino también en inversión que tiene el puerto de Cartagena, en lo que es la conexión ferroviaria, para que realmente pueda ser más competitivo la extensión de estas mercancías por todo lo que es el centro de la península. Aquí sería la carga de los aerogeneradores, que estamos atendiendo ya a dos grandes fábricas situadas en el interior de la península. Esto sería lo mismo que lo que hemos comentado antes, por una cuestión vinculada a los costes tan competitivos portuarios del puerto de Cartagena, el hecho de que realmente cada vez se va atrayendo más mercancía de esta por el puerto de Cartagena. Y las plataformas offshore, tal como he comentado, empezó de una forma testimonial, y hoy en día va siendo cada vez más interesante para el puerto, y ya digo, sobre todo para la industria vinculada al puerto, el hecho de disponer de esta industria en nuestro puerto. Ya vamos a entrar en concreto con el caso del transporte marítimo de corta distancia en el puerto de Cartagena, porque realmente esto que pues se lleva muchos años hablando de ello, y realmente pues no siempre se acaba consiguiendo, ¿no? Bueno, damos ya en las anteriores presentaciones, ya se ha comentado, y eso, partimos de una situación inicial pues muy ventajosa para lo que es el puerto de Cartagena. En el entorno del puerto de Cartagena se da pues la gran huerta de lo que es Europa, entre la región de Murcia y la provincia de Almería, pues hay una producción que es más del 50% de toda la producción hortofrutícola que se consume en Europa. Esto quiere decir de que realmente en las inmediaciones del puerto de Cartagena son más de 1000 camiones los que a diario parten o pasan en el entorno de nuestro puerto, ¿no? Si tenemos en cuenta el destino de estas mercancías, que son mercancías que van a la zona de los grandes países europeos, Francia, Alemania y Reino Unido, pues nos da una situación, ya digo, privilegiada para poder atender a estas mercancías, ¿no? Por hablar de unos datos en concretos, si realmente estos camiones que están saliendo por el puerto, que están saliendo las mediaciones del puerto, si comparamos la ruta terrestre, que va todo evidentemente por las autopistas del arco mediterráneo hacia Europa, lo comparamos con la distancia marítima que podríamos tener con el sur de Francia, pues tenemos de que realmente Sète, que es el puerto que está situado en el Mediterráneo, en el sur de Francia, más próximo en la línea recta con esta alternativa, pues lo que es la distancia marítima, tanto ya digo, tanto en distancia como en tiempo, es algo equivalente para ello. Si entramos en este cuadro comparativo, vemos que realmente en función del destino de la mercancía, bien sea en Alemania, bien sea en Francia, en el norte de Francia, bien sea en el Reino Unido, si comparamos el tiempo que hoy en día recorre un camión, tanto por vía terrestre como por la combinación, la utilización del transporte marítimo, tal como se ha explicado anteriormente, es algo complementario, no es algo alternativo ni mucho menos, ¿no?, sino complementario al transporte terrestre.
Pues tenemos de que realmente por esta ruta marítima el tiempo recorrido por la mercancía es incluso más reducido que el tiempo que se requiere para un transporte terrestre. Nos encontramos por el transporte terrestre de que entre ida y vuelta pues nos encontramos con 6, 7, 8 días. Como bien sabemos, realmente por el tema de los descansos de los transportistas, el hecho de mandar un camión a lo que es Europa a partir del 6.º día tiene que descansar, ¿no? De tal forma que todos estos camiones que realmente de una línea que puede estar una línea paralela de París para arriba o algo así, pues normalmente esos camiones tienen que hacer un descanso antes de volver a su zona de origen, a la región de Murcia, Almería, y de tal forma que a lo mejor les puede tocar descansar en Cataluña, en Valencia, algo que realmente resulta muy poco operativo para lo que son las empresas, ¿no? Entonces, se nos presenta un panorama en el que realmente tenemos una reducción de la distancia y en esta reducción de la distancia y del tiempo, además se nos presenta de que realmente los costes con los que hoy en día estamos utilizando el transporte marítimo resultan unos costes más reducidos. Y también realmente, si a esto le sumamos de que el consumo del combustible que tienen los buques es un consumo bastante más reducido, con menores emisiones ambientales, se nos añade una ventaja ambiental en este tema, ¿no? Entonces, pues realmente se nos dan todas estas situaciones para que realmente pueda ser una realidad el poder utilizar un ferry, un transporte ro-ro desde el puerto de Cartagena para tener una alternativa a estos, ya digo, más de 1.000 camiones que salen a diario del puerto de Cartagena, ¿no? Además, por otro lado, también el hecho de que cuando el transportista va dentro del buque, evidentemente en camarote, va dentro del buque, el tiempo que está dentro del buque es un tiempo que cuenta como descanso, y de esa forma ese camión que se mete en el que utiliza el buque para llevar la mercancía hacia Europa puede retornar sin tener que hacer ese descanso, ese día de descanso en su viaje, ¿no? Entonces, bueno, al final decimos, bueno, pues todo parece que son ventajas en este aspecto. Ya lo comentó en la presentación de Manuel Pérez Carro y eso, que también dijo de que el hecho de que, bueno, esto parece muy sencillo, pero lo cierto es que tanto él como nuestro departamento comercial, Fernando Muñoz, pues realmente pues llevamos más de 15 años en este intento para que realmente desde el puerto de Cartagena pudiera ser una realidad esto, pero siempre nos encontrábamos con el hándicap de que realmente el viaje de retorno, esa flexibilidad que hoy en día tiene el camión para el viaje de retorno, porque esta zona pues importa mucho menos mercancía de Europa de la que se manda para aquel destino, para que se pudiera triangular, ¿no?, la mercancía, y ese es el gran hándicap que realmente siempre nos hemos encontrado. Entonces, pues bueno, ahora nos hemos llegado a esta situación pandémica donde realmente pues se nos ha presentado una oportunidad en el sentido de que realmente el viaje de retorno, pues para poder empezar el viaje de retorno se ha hecho con una triangulación con el norte de África, ¿no? De tal forma que desde enero del 2021, desde el puerto de Cartagena, por fin se ha hecho una realidad para que se pueda, una realidad, y que además ha sido un éxito desde el primer momento. Se ha empezado con un buque pequeñito, solamente para 20 camiones, pero realmente también se ha elegido muy bien la fecha de la subida, se ha subido en sábado, de tal forma que la mercancía ha podido estar en destino a primera hora del lunes, de tal forma que ha llegado a los supermercados europeos a una hora, pues, y en un tiempo muy competitivo respecto a lo que sería llegar la mercancía en camión, ¿no? Esto realmente nos está posibilitando el hecho de que pensemos, pensemos, la naviera, ¿no? La naviera, junto con la autoridad portuaria, piense de que realmente se puede colocar buques más grandes para poder llevar mercancía. Incluso el hecho de que se pueda aumentar lo que son las frecuencias de salida desde el puerto, que también se ha comentado muy bien esta mañana, Manuel Carlier lo comentó, ¿no?, de que una escala a la semana, pues bueno, pues vamos a intentar una escala a la semana, 2 escalas a la semana, pues ya la gente dice, bueno, pues
pero parece una alternativa. 3 escalas a la semana ya realmente es lo deseable y es donde pretendemos llegar, ¿no? De que realmente con estas ventajas que se nos presentan hoy en día, el hecho de que realmente puedan aumentar tanto el tamaño de los buques como las frecuencias de los buques y tener esta alternativa a el transporte que hoy en día se produce desde la carretera, sino que también utilizando la vía marítima, el puerto de Cartagena sea una realidad para atender a nuestras mercancías y a los transportistas de nuestro entorno, tanto de la región de Murcia como de Almería. Pues nada, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí y los virtuales también.